Hola, buenas noches. Mi nombre es Julio Fernández, soy psicólogo, especialista en adicciones. Es un gusto poder estar hoy aquí con ustedes y compartirles un video corto sobre lo que son las adicciones, un tema que se ve, que se escucha bastante, pero del que se conoce poco, y se conoce poco porque no siempre estamos claros qué es la adicción, cuando hay un problema por el consumo de X sustancia. Entonces, básicamente hoy les quiero explicar un poquito algunos conceptos, comenzando por el de adicción. ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad crónica, progresiva, mortal, que afecta las diferentes áreas de la vida de la persona que la padece. Y estamos hablando en áreas social, familiar, el área interpersonal, o sea, cómo se relaciona con los demás, con la sociedad, el área intrapersonal, y ahí podríamos hasta meter un poco lo que es el área espiritual, que no tiene nada que ver con religiosidad. Cuando hablamos de adicción, aparte del uso crónico de la sustancia como tal, también tenemos la parte de la obsesión y la compulsión. La obsesión es la idea fija que se mantiene en la cabeza de que hay que consumir y de que todo gira en torno al consumo. Y la compulsión básicamente es como la respuesta a esa obsesión, es poner en práctica la obsesión. Y la compulsión se manifiesta más que todo en la parte física, se consume en grandes cantidades a pesar de las consecuencias que genera el consumo. Todo esto en otros videos pues lo vamos a estar ampliando porque es un tema demasiado grande. Esto es como un corto informativo, ¿verdad? Importante también tener en cuenta qué tipo de adicciones hay. Bueno, está la adicción a la pornografía, está la adicción a los videojuegos, está la adicción a los juegos de azar, que esta la llamamos ludopatía. Está la adicción a las sustancias psicoactivas. Aquí entran las sustancias ilegales, tales como marihuana, cocaína, crack, opioides, opiáceos. Y tenemos también las sustancias legales. Dentro de las sustancias legales pues entra lo que es el alcohol, la nicotina, de hecho la cafeína también entra. ¿Qué pasa? ¿Por qué una genera más dependencia que otra? Bueno, eso tiene que ver por la composición química de las sustancias como tal y de cómo el cuerpo lo asimile. Es importante que muchas veces vemos a diferentes personas en ciertos grados. Hay algunas que consumen todos los días y parecen ser funcionales, hay otras que no consumen tanto y ya están teniendo serios problemas. Eso tiene que ver a la hora de clasificar si hay un síndrome de dependencia. Ya no utilizamos la palabra que mira, este es un adicto. Ya hemos ido cambiando esos términos por una persona con un síndrome de dependencia. También con las personas que están en calle, ya no decimos indigentes, sino persona en situación de calle, habitante de calle. Entonces, retomando a esto que les estaba diciendo sobre por qué algunas personas generan dependencia y otras no, bueno, cuando hablamos de un síndrome de dependencia, esto es desde el CIE-10, desde la clasificación de las enfermedades, estamos hablando que hay un deterioro en las diferentes áreas de su vida y no es solo el deterioro, sino es que se le está dificultando el poder cumplir con una serie de roles y hay como prioridad máxima el consumo sobre cualquier otra sustancia. Ahora, si hablamos de un trastorno por consumo, ahí tenemos que meter lo que es la tolerancia y lo que es la abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Es la necesidad de consumir sustancias psicoactivas, sea la que sea, cada vez con mayor frecuencia y en mayor cantidad. Si al principio con un trago estaba bien, conforme pasa el tiempo y vaya evolucionando el consumo, la persona va a necesitar ir aumentando la dosis. Y después está dado también por lo que es la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Es la reacción que hace el cuerpo una vez que suprimimos el uso de alguna sustancia. Entonces hay síntomas muy comunes, por ejemplo, sobre todo en el alcoholismo y personas con problemas por consumo problemático de alcohol,
como lo es que dejan de tomar y hay temblores, hay dificultad a la hora de pensar, hay dificultad para desenvolverse en áreas normales de su vida, y este malestar por lo general se vuelve a consumir y cesa. Entonces muchas veces las personas dejan de consumir y vuelven tan rápido al retorno al consumo porque no se lleva bien lo que es el síndrome de abstinencia, no se medica bien. En muchos casos hay que medicarlos, en otros pues se va saliendo solo. Y importante también el por qué se consume. Creo que es un tema multifactorial, hay demasiados factores el por qué se consume. Un tema es un punto importante es lo de la gratificación inmediata. Cuando hablamos de gratificación inmediata tenemos que entender que el placer que genera el consumo de una sustancia va a ser 10 veces mayor que lo que puede generar, qué sé yo, un orgasmo. Entonces estamos hablando que una persona que consume cocaína, el high o el impacto que tiene una vez que consume es una fuente de placer tan grande que se activa todo lo que es el circuito de recompensa que está en lo que es el núcleo accumbens en el cerebro. Y el circuito de recompensa pues lo que hace es generar una serie de neurotransmisores. Ahí va, dependiendo del tipo de droga, hay diferentes neurotransmisores que interactúan, pero por ejemplo la dopamina tiene que ver con el placer. Entonces estamos hablando que se liberan cada vez que una persona inhala cocaína, fuma crack, pues el golpe de dopamina, la liberación de dopamina es sumamente grande. Entonces hay un efecto inmediato, hay un placer inmediato. Por eso, aparte de la cantidad de veces que se usa, la frecuencia, se puede generar el uso y abuso, y posteriormente pues la dependencia. Otra de las causas por las que se utilizan sustancias psicoactivas tiene que ver los pares de amigos. Cuando estamos hablando de los inicios del consumo, lo que son pares de amigos es una de las mayores fuentes para que una persona llegue a consumir sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque no hay un ser humano que no se quiebra entre la presión social. Y si estamos hablando de niños, adolescentes, hay una necesidad, hay un tema de encajar. Esto se da en cualquier lugar. Entonces muchas veces el uso de sustancias psicoactivas en los grupos de amigos y la incitación y el que se sentirá, pues da pie al inicio del consumo. No todas las personas que consumen llegan a generar problemas con el consumo de sustancias psicoactivas. No todas las personas que consumen llegan a estar en situación de calle. Hay personas que logran pues llevar el consumo sin que le genere mayor daño. Entonces no es algo que involucra a todo, ni es algo de que hay que satanizar, que todo el consumo de sustancias psicoactivas es malo. Y aparte de eso también tenemos que hacer hincapié en que nosotros como sociedad tendemos a diferenciar drogas legales e ilegales. Si se consume marihuana, si se consume cocaína, si se consume crack, es un boom. Pero si se consume alcohol, no tanto. ¿Por qué? Pues si se consume nicotina, cigarro. ¿Por qué? Porque hay un estigma asociado a que ciertas sustancias psicoactivas hacen que las personas terminen en situación de calle. Y no siempre eso es así. Eso es algo importante que lo tengamos en cuenta y nos eduquemos en el tema, porque la diferenciación de sustancias no nos lleva a ninguna parte. Droga es droga, ninguna droga es inocua. Todas las drogas generan algún problema, alguna dependencia en la medida en que se usen. Entonces debemos siempre tener claro el panorama sobre lo que es el uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas. Como les dije al principio, esto es un pequeño video corto hablando un poquito sobre lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Metí bastantes temas en el video, sin embargo pues los voy a estar dividiendo y vamos a estar hablando de temas en específico por videos. Ha sido un gusto hoy estar con ustedes.
Yo formo parte del equipo de trabajo de Mediclinic, soy psicólogo y pues estamos encantados de poder compartirles esta información. Gracias.